Hola, señoras, señores. En realidad, amigas, amigos todos, estábamos dando espacio justamente a ese abrazo. Y ha habido muchos abrazos, porque esta es una instancia en la que compartimos esa causa común. Y creo que si hay algo que efectivamente nos concita a este tipo de encuentro es que no hemos querido guardar la palabra cáncer en el ámbito de lo privado, de la intimidad. Yo creo que si hay algo en común con todos los que estamos aquí, ha sido que con el dolor que eso implica y muchas veces supone, hemos querido amplificar la palabra, divulgarla lo más posible. ¿Por qué? Porque sabemos que a partir justamente de esa divulgación generamos algo que es esencial, que es cultura, una mayor sensibilidad en torno, ¿verdad?, a esta que es una enfermedad que nos golpea a todos. Pongo en duda que haya alguien, no aquí, siquiera en la calle, que interceptes, que haya sufrido el cáncer en carne propia o bien que sepa de alguien, un ser querido, que lo ha padecido. A todos nos toca. Es la enfermedad que más nos golpea. Pero estamos aquí porque también hay otra información. Sí, es la enfermedad que más nos golpea. Debiéramos hacer más, mucho más. Pero hay un ámbito, cuando sabemos que son 3 chilenos que pierden la vida por hora, eso duele. Pero duele más, además, de saber que esas personas, de haber recibido un tratamiento oportuno, se habría salvado. Entonces, claro, hay mucho trabajo por hacer. Hay temas de equidad de género, equidad socioeconómica, el poder, ojalá, que todos tengan el derecho a poder acceder oportunamente a un tratamiento, cuando no la previsión. Yo recuerdo en mi calidad de periodista, cuando estaba en Londres con mi mujer. ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Aquí no, pero aquí sí. Ahí me voy a quedar. Muy bien. Y recuerdo, ¿verdad?, fragmento de una conversación con un doctor en el Royal Marsden, que es un hospital de cáncer, y entonces la pregunta era, ¿por dónde vamos? Porque Pilar tenía cáncer al colon. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos por la salud pública o privada? Y entonces, al plantearle esta pregunta al médico, el médico dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, mira, lo cierto es que el doctor va a ser el mismo. Éticamente, no puedo darte a ti, por estar en lo privado, un mejor tratamiento con mejores medicinas que si estuvieras en lo público. La diferencia son, a veces, salas más comunes, otras más privadas. Sería todo. Y creo que, en gran parte, también eso es lo que aquí nos concita, nos convoca. Por eso estamos aquí, por eso es tan importante también esta iniciativa, de la cual quiero hablar porque lo conversábamos con Carolina Goich, que es justamente el crecimiento exponencial que ha tenido este concurso. Estuvimos juntos en el 2023, creo que era, efectivamente, y éramos un equipo reducido. Y ahora me encanta porque van sumándose las personas, va amplificándose el mensaje. Y eso es lo fundamental. Así es que, por favor, un aplauso a todas y todos. Bienvenidos. Bienvenidos a esta que es la segunda versión del concurso de relatos breves, Mi cáncer, mi palabra, organizado conjuntamente entre el Centro para la Prevención y el Control del Cáncer y también el Foro Nacional de Cáncer, con, a su vez, el patrocinio de la Fundación Camino y la colaboración de la Asociación Chilena de Agrupaciones Oncológicas, la Asociación Chilena de Municipalidades, la Fundación CARE, la Fundación OCARE también, la Fundación Chile Sin Cáncer, la Fundación Arturo López Pérez, el Instituto Nacional del Cáncer, la Fundación La Voz de los Pacientes y el Observatorio del Cáncer. Justamente agradecer el hecho de que se hayan sumado todas estas organizaciones para que será, ¿verdad?, la segunda versión de este concurso.
Quiero además saludar muy especialmente a Manuel Gallardo, gobernador regional subrogante de la región metropolitana, también a las autoridades y al público presente, que somos todos aquí, agradecer la asistencia, la participación. ¿Por qué? Porque el concurso Relatos Breves, Mi Cáncer, Mi Palabra, es una iniciativa que nace en el 2023, como señalaba, con el propósito de abrir este espacio de expresión para también con ello permitir acompañar a los pacientes, y porque pensamos que la experiencia compartida es tremendamente enriquecedora en estas instancias. Lo sé porque quizá no va mucho con nuestra cultura hispana, de buenas a primeras. Los anglosajones hacen mucho esto, el concepto de, oye, ¿sabes qué? Voy a compartir, y no me anima a hacerlo, ¿verdad?, el hecho de la exposición pública, eso me resulta gratuito, lo estoy compartiendo porque sé que de alguna manera esa experiencia compartida va a ayudar a otro u otra. Y eso es lo fundamental, de ahí la riqueza de todos estos relatos. En ese entonces participaron poco más de 100 personas en la primera versión del concurso. Y lo cierto es que ahora se está abriendo, y se está abriendo también de modo de tener no solamente a pacientes, sino a su vez también a cuidadores, cuidadoras, cercanos, personas del ámbito de la salud y jóvenes, pero con una bastante estrecha definición de jóvenes, de entre 14 a 18 años de edad. Sí, me siento viejo, efectivamente. Pero bueno, es lo que hay. La relevancia yo creo que la entendemos todos. Para comenzar, ¿verdad?, esta actividad, quiero muy especialmente pedirle justamente al doctor Bruno Nervi, director del CECAN, que nos dé un par de... que nos inspire, en definitiva, ¿verdad?, con sus palabras como puntapié a lo que es esta convocatoria, y pido para él y que se escuche con energía. Un fuerte aplauso. Muchas gracias, Amaro. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá junto con ustedes. Quiero hablar de tres cosas. Uno, de por qué tenemos una oportunidad muy linda, todos los que estamos acá, que representamos de alguna manera, por eso estamos acá, el querer escuchar y mejorar las oportunidades, ¿no es cierto?, de las personas que se enferman de cáncer y de sus familias. Entonces, primero, nos mueve algo que es muy importante y tenemos que sentirnos muy agradecidos por poder estar acá. Segundo, quiero hablar del valor de escuchar, que es a lo que nos invita este concurso, escuchar las historias y lo que pasa en los corazones y en las vidas de las personas que se enferman. Y tercero, lo quiero poner desde mis distintos sombreros, donde me ha llevado la vida los últimos 30 años de ser compañero de viaje, cómo lo miro este concurso. Entonces, primero, tener cáncer, no tengo que explicarles a ustedes que es algo que es especial en la historia de una persona, ¿no es cierto? Es especial para el que se enferma, para la mamá, para el papá, para la pareja, para los amigos, para el trabajo. Entonces es un evento que va a ser recordado por la persona que se enferma y por su familia para siempre. Como decía Amaro, y sembramos eso hace un tiempo atrás, no sabemos si es cierto, pero queda bien, de que en Chile mueren 3 chilenos por hora y uno muere sin una oportunidad apropiada o una lista de espera. No quiere decir que ese 1 de cada 3 por hora que muere de cáncer lo vayamos a curar. No es necesariamente tal vez lo que nos puede mover, porque hay tantos factores que influyen en eso. Pero que 1 de cada 3 que muere por hora de cáncer no tenga una oportunidad, significa que lo estamos haciendo mal como sociedad. Entonces, es tremendamente importante poder visibilizar uno lo puede ver como inequidad y dolor, pero miremoslo como una oportunidad de cómo podemos intervenir en cambiar las historias. Entonces, el cáncer se puede prevenir, el cáncer duele mucho cuando no llegamos a tiempo, cuando estamos esperando, ¿no es cierto?, que nos atiendan o que nos den una oportunidad y eso no llega. Y acá sé que estamos personas desde la sociedad civil, agrupaciones de pacientes, fundaciones. Seguramente varios de ustedes o han tenido cáncer
o son compañeros, ¿no es cierto?, de personas que se han enfermado o defienden la bandera de una fundación o de una agrupación de pacientes. Hay personas que están en el área de los tomadores de decisión, ¿no es cierto?, compañeros y amigos del Ministerio de Salud o de otras áreas de poder en el buen sentido de tomar decisiones. Algunas personas son del mundo académico que están dando la vía por investigar y descubrir mejores tratamientos o poder tratar de que le alcance para todos. En definitiva, el cáncer nos toca a todos. Entonces, ¿por qué es tan importante este concurso que parte el año pasado? Carolina, es de las cosas más lindas probablemente que te ha tocado hacer, y te han tocado hacer hartas cosas en la arena del cáncer. Este concurso que parte el año pasado nos permitió darnos cuenta del valor de escuchar historias, ¿no es cierto? Y cuando conversábamos cómo iba a ser al inicio, no sabíamos si esto iba a ser muy duro y doloroso, que una persona cuente su relato delante de otras personas. Y nos tocó escuchar historias que no alcanzó a contar el que las escribió, sino que las contó una persona relevante, porque esa persona ya había fallecido. Me tocó escuchar el relato de mi amigo del alma, que estaba enfermo delante de sus hijos, que escuchaban, ¿no es cierto?, esto que era desgarrador, por un lado, pero que fue tremendamente importante en su historia con sus hijos, porque marcó una parte importante de su historia, que él probablemente no conversaba en la sobremesa, sino que estaba escondido en su corazón. Y lo otro es que nos va a permitir en esta versión 2, ¿no es cierto?, escuchar la historia de los compañeros de viaje, que son las familias, que si ya están invisibilizados muchas veces las personas que se enferman, el cuidador está absolutamente invisibilizado y ni siquiera sabemos exactamente qué les pasa, ¿no es cierto?, después, vaya bien o vaya mal la historia de la persona que se enferma, pero el compañero de viaje, la familia, hoy día está bastante invisibilizada. Entonces, escuchar a las personas que se enferman de cáncer, escuchar a las personas que lo miran a la distancia o las que están partiendo, o escuchar a niños o adolescentes o a adultos o a ancianos, y escuchar también a los cuidadores nos va a hacer encontrar esos tréboles de 4 hojas que muchas veces no miramos. Yo colecciono tréboles de 4 hojas, no sé cuántas personas de acá han encontrado un trébol de 5 hojas, ¿alguien ha encontrado un trébol de 5 hojas? O de 10, y saben cómo duermen los tréboles en la noche, los pisan, ¿no es cierto?, y nadie los ve. Y los tréboles en la noche, fíjense, juntan 2 hojas así y en la tercera la ponen de techo. Y yo he salido a buscar con mis hijos tréboles de 4 hojas en la noche porque son un desorden y uno, si tiene paciencia, cuesta más, pero uno los encuentra. Entonces, este concurso nos va a ayudar a descubrir esos tréboles de 4 hojas que están pasando alrededor de nosotros en una medicina que nos fue hecha pensando en las personas que se enferman, ¿no es cierto? Fue hecha en los que estamos tratando con buena intención de resolver la situación, pero hay muchas cosas que no conocemos de ese camino. Entonces, para terminar, quisiera decirles qué es lo que significa desde mis distintos sombreros. Yo me he dedicado por 2 o 3 décadas a formar capital humano. Entonces, uno tiene que enseñarle a las personas que forma, como oncólogo, acá para que no les tengo que explicar que necesitamos tantos especialistas para acompañar, ¿no es cierto? No son los puros doctores. De hecho, cada vez hay menos doctores y lo hacemos mejor, ¿no es cierto? Los que trabajan acompañando personas, hay enfermeras, kinesiólogos, psicólogos, sociólogos, equipos administrativos, hay mucha gente, pero yo me dedico a formar uno de ellos. Si uno no les muestra esos tréboles de 4 hojas, es que no los van a ver. Entonces, mostrar una medicina humanizada, que sabe escuchar, que no tiene solamente esos 15 minutos para ver a la persona y aprobar una quimioterapia, sino que le preocupa lo que le está pasando. Entonces, si no lo entrenamos, eso va a pasar desapercibido. Entonces, a mí como formador me llama mucho este concurso como una oportunidad de entender dónde tengo que entrenar a los equipos para que vean esos tréboles de 4 hojas que pasan desapercibidos. Estamos terminando la Comisión Nacional de Cáncer, con Carolina somos parte de 11 personas que hemos dedicado, invertido harto tiempo con este sueño de cambiar la historia del cáncer en Chile desde distintas veredas. Y San, muchas gracias porque hemos trabajado harto. Hay cosas que no nos han resultado, pero nos hemos acercado a un Ministerio de Salud donde nosotros aprendemos a comunicarnos, el Ministerio aprende a escucharnos. Y para mí desde la política pública, el no solamente preocuparme por financiar drogas de alto costo, por ejemplo, que sin duda, la oportunidad es tan importante, pero preocuparme por la experiencia de las personas,
pucha que es relevante, y eso es mucho más barato. Y no lo tenemos todavía estructurado como un programa que escuche, ¿no es cierto?, que se preocupe a veces, ojalá mucho más, de formar equipos de psicólogos, de compañeros, de entrenar a los pacientes para que sean educadores y compañeros, que en otros países es tan relevante. Entonces, eso me dice desde el punto de vista de las políticas públicas. Necesitamos una política pública que escuche y se concentre en lo que es importante para las personas. Y sin duda, si no sabemos escuchar, incorporar a las personas que están pasando por esto, es difícil hacer políticas públicas que se concentren en lo importante. Soy presidente de una fundación, pudiera ser otra. Yo soy presidente de la Fundación Chile Sin Cáncer, estamos con nuestros equipos acá, nos importa que esa persona que muere sin oportunidad la tenga. Entonces, esto que decía Amaro, ¿por qué vamos a tratar distinto a alguien que nació en una familia con más recursos que otra? No, para nosotros que nacimos en Chile y que tenemos colegios diferentes y saludes diferentes, tal vez es medio como de cajón, de que es normal que sea distinto, pero es que no es normal que sea distinto. Probablemente la enfermedad más grande que tenemos los chilenos está puesta en el corazón, porque toleramos esa inequidad, porque nos enseñaron que habían planetas diferentes para personas que se enfermaban con FONASA o personas que se enfermaban desde el otro lado. Entonces, para la Fundación Chile Sin Cáncer y para las fundaciones, el escuchar a los pacientes es tremendamente relevante. Y para terminar, el sombrero que siento que es más interesante, pensando en la oportunidad de generar un cambio para el país, es este país que arma un Plan Nacional de Cáncer, donde se sienta el Ministerio, Pide Ayuda y la sociedad civil, agrupaciones de pacientes, fundaciones, las universidades y los expertos desde las sociedades científicas se dan la mano y co-construimos un plan para que en 10 años no haya inequidad. Eso no va a ocurrir, pero bueno, eso es lo que tratamos de hacer. Pero vamos a bajar la inequidad. Aparece una ley de cáncer y acá me detengo a recordar a nuestro querido Jorge Jiménez, ¿no es cierto? Está su hermana acá que nos acompaña. Transmítale todo nuestro cariño porque sin ninguna duda Jorge nos enseña a encontrar esos primeros tréboles de 4 hojas, ¿no es cierto? Así que le vamos a ir a saludar el miércoles que viene y le vamos a contar que nos acordamos de él también. Entonces Jorge nos abre una puerta de relación con este ministerio, se arma una ley de cáncer junto con Carolina Goich y ahora el SECAN lo que aparece es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología pone un fondo, el más grande que tiene, para hacer investigación, para impactar políticas públicas generando conocimiento. Así que este concurso va a ser una oportunidad para entrenar mejor a las personas, enseñar a los doctores y a los equipos médicos qué es lo que necesitan las personas que se enferman. Nos van a ayudar a entrenar mejor a los estudiantes y esperamos ponerle número y generar datos para cambiar la historia de las personas que tienen cáncer y así hacer políticas públicas que sean más bonitas. Así que Carolina, muchas gracias por la oportunidad. Estamos todos alineados para ver qué es lo que tenemos que hacer para que este segundo año sea mejor que el del año pasado todavía. Muchas gracias. Querido doctor Bruno Nervi, oye, qué bonita consigna el concepto de simplemente decir, oye, vamos, ¿verdad?, por los tréboles de 4 hojas. De eso se trata, en la captura de estos testimonios, para poder amplificar este mensaje. ¿Cómo fue la experiencia en el 2023? ¿Qué pasó en ese entonces? ¿Qué esperamos a su vez también ocurra nuevamente? Bueno, queremos compartir algo de esa experiencia a través del siguiente video. Véanlo. Cuando nos enteramos fue un golpe bien fuerte y a la semana ya se estaba haciendo su primera quimio. Y me voy a hacer la biopsia y ahí me llaman por teléfono para decirme que la biopsia no estaba buena y que volviera donde el doctor y buscara un oncólogo. Todo el 2019 estuvo en remisión muy bien. La pandemia lamentablemente hizo que algunos sistemas se cortaran, algunos tratamientos se cortaran y todo. Y ahí le volvió, a finales, le volvió el cáncer. Fue muy duro en términos de que se sentía muy sola. Y fue muy duro también del lado de la familia, que era yo en ese caso. Es duro recibir que la otra persona se siente sola cuando tú estás con ella. Y cuando recibimos la noticia de la metástasis, que fue al año siguiente, fue un balde de agua fría aún peor.
Cuando ella le volvió, apareció también la gana de escribir. Porque primero partió con unas 5 líneas hablando de ella, después me iba dando cuenta cuando iba leyendo el texto cómo lo fue creando a poco a medida que iba viviendo cosas. ¿Ya? El tema de la metástasis, cuando al fin nos dimos cuenta lamentablemente que no íbamos a poder ser padres y todo eso se fue transformando en pequeños hitos que iba agregando. Y después cuando vimos el tema del concurso, fue el empujón para terminarlo. Es muy, muy liberador, es una manera de contarle al mundo desde distintos puntos de vista lindas experiencias, malas experiencias, experiencias intensas. Fue algo que desarrolló con la misma terapeuta, como que le ayudó mucho. Muchas de las cosas que ella le decía para sanar culpas, escríbelas, y fue una forma que le ayudó mucho a sanar. Entender que cuando me decía me siento sola, no se refería a que yo no la acompañara, se refería a que nadie la entendía. Fue el último empujón que ella necesitaba para poder darle forma a todas estas ideas que tenían, que eran unas 10 líneas que llevábamos en ese momento, y poder terminarlo y finalizar como el texto que se envió. Se sintió muy acompañada por la escritura. Su texto le gustó muchísimo porque hablaba de lo que ella quería transmitir. Ella no participó para ganar, sino participó para poder compartir su historia al saber que gente que vivía situaciones similares que ella le iba a poder leer. Participar en el concurso y más allá ganarlo fue algo increíble. Para ella fue algo increíble. Poder decir, tengo miedo, ese miedo ya no va a estar en tu mente, va a estar en el papel. Ella se sacó el miedo de que lamentablemente nunca iba a poder ser madre, pero lo plasmó en algo que iba a ser compartido por más gente. Compartir tu historia porque tal vez hay alguien más que necesita saber. Yo creo que el tema hay que sacarlo. Y sacarlo esta es una instancia que me encantó. Del título para adelante, mi cáncer, mi palabra. En algún lugar hay alguien que comienza tu camino. Dale una mano con tu palabra. Y ese es precisamente el espíritu, el poder compartir. Decirles además que en el caso de Carla, de Valentina, ellas ya no están con nosotros. Qué importante también la etimología. La conocen ustedes, de la palabra recordar, cuando uno ve las imágenes de ellas. Recordar, re es el prefijo volver, ¿no? Y cordar viene del latín, de cordis, que significa corazón. Recordar literalmente es volver a pasar por el corazón. Como decía, Carla no está con nosotros, Valentina tampoco, pero Loreto, entiendo que estás aquí esta noche, así es que levántate, queremos darte un fuerte aplauso. Y gracias, querida Loreto, por compartir. Esencial. Muchas gracias. Lo que viene a continuación es fantástico, lo cierto, porque se viene, ¿verdad?, el inicio a un conversatorio titulado 4 mujeres, 4 historias. A ellas las hemos invitado para compartir algunas ideas sobre el significado más profundo de la palabra cáncer en la vida de las personas. Es una conversación en torno a la enfermedad, la mirada también con que se puede abordar todo lo que es esa comunicación. Y es, en definitiva, el poder abordarla bajo distintas perspectivas. Para mí, por ejemplo, en mi caso personal, pero voy a trasladar esto también como una de las interrogantes, qué difícil cuando apenas tienes la noticia del cáncer y te sujetas y te aferras mucho, ¿por qué? Al por qué, la pregunta del por qué, que es muy importante, lo sabemos, lo saben más los psicoanalistas. Pero qué fundamental es, y lo decía ya Viktor Frankl, otro psicólogo y filósofo, qué importante la otra pregunta, el ¿para qué? Es decir, una pregunta me retrotrae, la otra pregunta me proyecta, me da un sentido importante de propósito. De eso vamos a conversar y de mucho más. Quiero presentar a quienes nos acompañan esta noche para que cuando presente, por favor, vengan aquí al escenario. Sol Serrano, pido para ella un fuerte aplauso. Licenciada,
en Historia de la Universidad Católica, Master of Arts de la Universidad de Yale, doctora en Historia de la Universidad Católica. Bueno, ha integrado diversos comités. Déjame ayudarte. Las escaleras pueden ser tricky. Ahí, si te sientas hacia el fondo. Gracias. Y el año 2018 obtuvo el Premio Nacional de Historia. Así es que un fuerte aplauso. Yo no lo escuché, un fuerte aplauso. Patricia Arancibia, licenciada en Historia de la Universidad Católica de Chile, doctora en Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Ole, vaya recuerdos aquellos. Es autora del libro Al otro lado del camino, obra que cuenta la historia de una joven, de Brito Monge. De nada. Así es que, siendo ella una persona diagnosticada con cáncer, pido un fuerte aplauso para ella. Cecilia Boloco. ¿Cuántas cosas, no? Animadora, diseñadora, ex Miss Universo, una persona, en definitiva, muy valiente, que ha desarrollado una larga, exitosa carrera, sigo, pero en definitiva... No hace falta, no hace falta. ¿Cómo estás? Muy bien, súper. Feliz. Es fundadora y es presidenta de la Fundación CARE, desde donde ha puesto al servicio toda su trayectoria, su capital público, justamente para visibilizar la urgencia de avanzar en la materia del cáncer en nuestro país. Y una gran convocadora, razón por la cual me atrevería a decir estamos finalmente todos aquí. Yo creo que saben a quién me refiero. Carolina Goich, pido para ella un fuerte aplauso. Feliz. Autora de la Ley Nacional de Cáncer junto a la sociedad civil, a todos nosotros, presidenta de todas, fundación que busca apoyar la formación de liderazgos de mujeres en forma colaborativa, tal y como se está desarrollando, ¿verdad?, aquí. Así es que, bueno, ahora tomo el asiento, llevo... ¿Cómo se siente? Estupendo. ¿Sí? ¿Sí? Maravilloso. Bueno, quizá comencemos por ti y un poco, ¿verdad?, la invitación. No lo dudaste, quisiste estar, Tienes micrófono, creo, ¿sí? ¿Estás conectada? Sí. ¿Funciona? Fantástico. Sí, ¿estás microfoneada? Perfecto. Entonces, no dudaste ni un instante al respecto, quisiste estar aquí. ¿Por qué? Danos un poco la importancia también del relato y de compartir. ¿Yo? Sí, claro. A ti te estoy mirando fijamente. Bueno, los historiadores nos gusta recorrer los hechos y ser lo más verdaderos y posibles. Y lo cierto es que me lo pidió Carolina Goich y nunca le he dicho que no a nada. Hasta he votado por ella. Y la verdad es que oí por un lado lo que me dijo, me salió por el otro. Y no era, o sea, después reparé en qué era, pero me bastaba con que me lo pidiera la Carolina, así que esa es mi primera razón por estar aquí, es mi profunda admiración, afecto por ella. Y bueno, y ahí me empecé a meter en qué se trataba esta actividad, y dije, estoy loca si yo de esto no sé nada. Y entonces voy a hacer un doble esfuerzo, que lo he pensado ahora mientras estamos aquí, que yo preparé una cosita que es muy histórica sobre el cáncer, porque insisto, soy siempre historiadora. Y sí, tengo una muy dolorosa experiencia con el cáncer, con mi hermana Margarita, y que podría contar mil cosas, solo quiero decir una cosa. Nosotros somos 5 hermanas tremendamente unidas y vivimos en distintas épocas, pero fue horrible. Lo vivimos
siempre riéndonos. Y siempre, pero como naturalmente, quizás porque eso hicimos toda la vida, que fue reírnos. Y entonces estábamos encargadas de distintas tareas, ¿eh? Y yo estaba encargada de la quimio. Entonces yo, chofer, la llevaba creo que la clínica Las Condes, que era como por allá abajo. Sí. Y ella se sentaba en un sillón así, que le ponían, y había al lado una camilla. Entonces, como siempre, a las 3 de la tarde, esa hora mortal. Y entonces yo me echaba en la camilla y dormía siesta y no tenía la menor idea, ni de la quimio, ni de nada. Y ella se mataba de risa porque decía que no podía haber el mejor quimio que mi siesta. Bueno, y así era toda la vida junta. Mi otra hermana después escribió un libro sobre ella, una novela, que se llama El manto, y hasta ahí llegó. Susan Sontag es una escritora, novelista, ensayista norteamericana que fue realmente muy, muy popular en los años 70 y murió en los 90. Era como ya lo más jet set del mundo neoyorquino, el intelectual neoyorquino, era como el mundo de Andy Warhol, así como de ese. Y escribió, tuvo un cáncer muy leve, y escribió en el año 77 un libro que se llama La enfermedad y sus metáforas, que tuvo un éxito bárbaro, pero realmente fue traducido en muchísimos idiomas. Me acuerdo que yo lo he leído en los 80. ¿Y por qué? ¿Por qué crees que tuvo ese éxito? Te lo cuento. Porque, lo digo en cortito, nosotros acabamos de vivir una pandemia. Las enfermedades de la historia, sabemos que el cáncer como término existió en los griegos, existió en los romanos, pero la idea de enfermedad históricamente fue asociado a algo comunitario, o sea, a las pestes, y eran las grandes pestes. Y nosotros lo volvimos a ver en la pandemia, y por eso recordamos tanto la peste negra, etcétera. O sea, son ese tipo de recuerdos. Lo que ella sostiene en dos palabras es que aparecen lo que llaman las enfermedades modernas, que son dos, que tienen la característica que no son comunitarias, sino que son individuales. Y es la tuberculosis en el siglo XIX y el cáncer en el siglo XX. Y ambas dos, en todas las culturas y en toda la historia, la enfermedad ha estado interpretada de maneras muy distintas, como castigo divino, como, en fin, miles de cosas. Pero es muy interesante porque estas dos primeras enfermedades que se consideran solo del individuo y se viven así, porque el del lado no tiene ni te lo vas a pegar, digamos. La tuberculosis tiene esta imagen, y así se ve en la novela, es la enfermedad romántica, es la propia de la melancolía, tenía un cierto aire misterioso, eran como los que se iban a la montaña porque tenían que respirar aires buenos. Había algo misterioso y atractivo en la idea de ese tipo de enfermedad, la tuberculosis. Ustedes, todos muy jóvenes, no se acordarán de Margarita Gautier, la famosa obra, ella, ahí está, con tuberculosis. Y la segunda, que es la del siglo XX, es cáncer. Y que al revés de la otra, no tiene ningún aire romántico, no tiene ningún estilo novelesco, pasa a transformarse en una enfermedad innombrable. Innombrable porque no se sabe lo que es, innombrable porque crece de una forma que no se ve, innombrable porque nadie sabe a dónde lleva, innombrable, y esta es la parte, con esto termino, no te asustes. No. Los historiadores son un poquito más largos, pues que hablamos de tiempos más largos también.
Digo, de que tanto la tuberculosis, pero todo el cáncer es interpretado en los años 40, 30, 40 y entrado a los 60 como propio de un carácter. O sea, el cáncer venía de un tipo psicológico, sobre todo de personas que reprimían otros males. Entonces, quizás recordarán, yo sí lo acabé de oír esto de que hacía un cáncer. O sea, esta idea de que no solamente la persona está enferma, sino más culpable de su enfermedad, porque de alguna forma la provoca. Y esa fue la interpretación del cáncer. Y lo otro, con esto termino, es que además fue la metáfora política de las cosas tremendas que pasaban en el mundo. Entonces, porque el cáncer, esta idea que se expande, llevando en sí algún tipo de genocidio casi. La primera vez que se usó de esta manera fue en el Reich, fue en el Tercer Reich, y después se usó en China, se usó en la Unión Soviética, algunos de ustedes recordarán que también se usó en Chile. Esta idea de la metáfora del cáncer como una también metáfora social. Y eso es lo que ha cambiado, ya veremos la otra. Esto es lo que cambia, escribir la experiencia. Muchas gracias. Yo creo que, y podemos hacer también suyos algunos de los planteamientos que ha esbozado Sol, todo el concepto de la necesidad de colectivizar la palabra cáncer. Además, toca otro tema interesante que es el concepto de habla del humor y de cómo no perdieron el humor, lo que invita a la pregunta de, ok, a partir de la experiencia que todos hemos tenido, ¿cuánto cedes a la palabra cáncer, cuánto no? Y en un acto además también de gran sensatez. Qué rico. Ahora quisiera preguntarle a Patricia, porque Patricia Arancibia tuvo una experiencia bastante insólita, ¿no? Porque desde al otro lado del camino resulta que, dando cuenta de un cáncer que no era tuyo, que es el de Berito, tienes que asumirlo para escribir con esa fuerza, asumirlo como propio. ¿Cómo lo haces? Cuéntanos de esa experiencia. ¿Qué descubres además también en ese proceso? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme. En el fondo, el cáncer para mí es muerte, pero es esperanza. Muerte y esperanza, que parece contradictorio, pero yo también tuve cáncer y la verdad es que gracias a haber escrito el libro quizás lo pude afrontar de mejor forma. El caso de la Berito es de una niña, de una chiquilla joven, alegre, que está en la universidad, de 22 años, que un día se siente mal, tiene un pequeño porotito y no le encuentran nada en la clínica, pero el huevito va creciendo hasta que le diagnostican el cáncer. Su padre, Vicente Monge, un gran ejecutivo en ese momento de un banco, me llamó por teléfono, yo no lo conocía y yo pensé ingenuamente que me estaba llamando para escribir la historia del banco. Pero resulta que me cuenta que su hija ha muerto y que quiere que yo le escriba un libro. Entonces yo le dije, mira, imposible. Yo sé escribir historia, pero no sé escribir un libro de esta naturaleza. Después me di cuenta que un historiador puede escribir libros de esta naturaleza y muchas otras cosas más, porque la escritura, en definitiva, va expresando un sentimiento y el historiador obviamente que los tiene, más allá de la objetividad o no. Y resulta que fue una experiencia muy terapéutica porque en un momento determinado, cuando yo empecé a entrevistar al papá, a la mamá, a los hermanos, a la familia, me di cuenta que no había encontrado el tono ni la voz. No tenía la voz para contar un cuento, para contar un relato, para narrar. Y en ese momento, abril del 2011, muere un hermano mío, no de cáncer, pero muere trágicamente.
Y eso a mí me generó un dolor profundo. Y una noche, en poco tiempo, en una semana, me voy a hablar con Vicente y le digo, mira, la única manera de poder escribir el libro que tú quieres de Laverito es que yo pase a ser Laverito. Yo quiero vivir en carne propia sus alegrías y su sufrimiento. Y la verdad es que el libro lo empiezo diciendo, voy a contar no la historia de mi vida, sino la historia de mi muerte. Pero no crean que van a leer un libro trágico, un libro desesperanzador, un libro dramático. Van a leer un libro, como decía la Sol, lleno de anécdotas, de simpatía, de unión familiar, de capacidad de amar. Eso es lo que es el libro, porque en el fondo es la historia de una chiquilla joven que se ve rodeada de amor por una familia que le golpeó de tal manera que en un momento no supo cómo reaccionar, pero que después se dio cuenta que la única fórmula eran dos en definitiva, una actitud positiva frente a la enfermedad, una esperanza permanente a que esto iba a pasar y una gran fe en Dios. Yo soy más agnóstica, o era más agnóstica, diría yo. Voy a hacer una confesión que no hago públicamente nunca, pero yo era bien agnóstica. Y yo les digo que escribir este libro a mí me significó una conversión. Al ver a esta familia tan sana, tan alegre dentro del dolor, tan abierta, tan cuidadosa, tan simpática, garabatera, las tenían todas, alegre dentro de la tristeza. Tú dices, esto es, y son católicos observantes, pero no de los que se golpean el pecho, sino personas que realmente están viviendo el encuentro y el amor. Entonces, quiero terminar diciendo en esta parte, porque me tinca que no va a haber más espacio, porque estamos muy largas, Sol, la historiadora nos da para hablar eterno. Pero quiero decir que el cáncer es una enfermedad difícil, pero es una enfermedad que siempre, si lo sabes llevar bien, te va a dar cosas positivas. El cáncer te acerca a tu madre, el cáncer te acerca a tu hijo, el cáncer te acerca a tus amigos, el cáncer como dolor es una experiencia fuerte, pero también sabes que si te tienes que morir de algo cuando tienes cáncer, tienes un tiempo para pensarlo y darte cuenta que solamente es una transición para ir al otro lado del camino. Y de ahí el título del libro que yo escribí. Precioso. ¿Lo leíste? Linda. Yo creo, Patricia, que vamos a poder tener otra ronda rápidamente y creo que también dejas entrever la importancia en su momento la fe, sea quien sea ateo, agnóstico o creyente, pero es interesante componente también a la hora de hablar del cáncer y a qué te aferras, ¿no? Y cuán importante fue en ese alcance después para ti con tu propio cáncer. En el caso de Cecilia es interesante el tema de que, claro, cuando las personas tienen figuración pública, da la sensación de que la pasarela de sus vidas, ya eso con una cierta connotación, es siempre un idilio y que no revisten de golpes. Y es absolutamente falso. Pero después, ¿verdad?, hay ciertas determinaciones que tienes que tomar. ¿Qué hago público siendo tema privado? ¿Qué no? ¿Y por qué lo hago? ¿Y cómo, verdad, evitar a veces la frivolidad de exponer algo
cuyo motivo central para exponerlo es justamente el lograr mayor sensibilidad. Cecilia, háblanos de eso, cuéntanos Amaro, de lo que hiciste. te escucho y me brotan muchas emociones y sentimientos y cosas que compartir, pero no puedo obviar lo que acabo de escuchar aquí, estos relatos maravillosos. Tú hablaste de la alegría en medio de esa tragedia, de ese dolor tremendo. También lo menciona Patricia. Tuve la suerte de que llegara este libro de Berito, Al otro lado del camino, a mis manos, y me lo devoré en una noche. Lo agarré, dije, ay, voy a leer un poco, y no me pude quedar dormida hasta que lo terminé y quedó palpitando en mí. Y eso que hablas de la fe, lo transmitiste, y ese amor de esa familia que relatas con tanta maestría en este relato tan doloroso, pero tan lleno de luz y de amor, es un privilegio, es un regalo maravilloso. Que haya querido hacer eso Vicente, su padre, para dejar lo que ustedes, o muchos de ustedes, van a hacer en este maravilloso programa que ha invitado nuestra querida Carolina, es muy valioso para muchos, no solo para ustedes, sino para los que vienen y para los que lo rodean. Tú me preguntabas a mí que hablara un poco de mi experiencia y el atrevimiento, entre comillas, de hacer público algo tan doloroso. Mira, uno no piensa si lo va a hacer público o no. Yo estaba en una sesión de fotos, al día siguiente o al subsiguiente tenía el lanzamiento de mi nueva colección y Máximo me dice en la mañana que yo ya lo había retirado del colegio por sus problemas médicos. Yo pensé que él estaba con un problema de depresión y estaba con tratamiento, con pastillas, yendo a un psiquiatra, a un neuropsiquiatra, estaba con psicopedagogo, estaba colapsado y al final lo llevé a su psicóloga de cuando era chiquitito y ella me dijo, este niño hay que sacarlo inmediatamente del colegio porque está a punto de caerse un abismo, me dijo. Y este niño no lo puedes perder de vista y tienes que tenerlo contigo y hay que sacarlo del colegio. Entonces cuando Máximo se levantaba en las mañanas y me decía, mamá, me duele la cabeza, no quiero ir al colegio, yo pensaba que era su depresión, su estado de ánimo. Había tenido un año macabro. Yo no sé si el dolor incide en el cáncer o no, pero no vivir una vida feliz puede dañarte también. Abre ventanas y espacios por donde se cuelan muchas cosas. Sí lo creo. Que sea la razón me parece muy difícil. La razón no la vamos a saber nunca. Lo que sí tenemos que aprender es para qué llegó. Tú decías y citabas a Frankl. Entonces, bueno, yo cuando los saco del colegio, esta mañana me estoy preparando para irme a unas fotos y él me dice, me duele la cabeza. Y digo, él no tiene que inventarme ninguna excusa para no ir al colegio. Entonces le digo, mi amor, vaya a darse un baño y se le va a pasar. Y cuando vuelve a los 5 minutos me dice, mamá, es que acabo de vomitar. Ah, no, le dije. Inmediatamente a la clínica. ¿Por qué? Porque mi hermano jugaba rugby cuando estábamos en el colegio y yo siempre escuché que él se sacaba la cresta, se pegaba y si vomitaba a alguien había que inmediatamente dejarlo quieto, acostarlo, qué sé yo, los golpes en la cabeza pueden ser complejos. Entonces esto, dije no, que lo vea un doctor, además, tanto tiempo que le duele la cabeza. Y yo lo mandé con el chofer, desgraciadamente tenía que irme a la foto. Y todo el rato con el teléfono. Hasta que llegamos, hablé con la doctora que lo recibió en urgencia y me dice, está perfecto, le acabamos de hacer su chequeo, está muy bien neurológicamente, está completamente sano, Máximo está con un comienzo de migraña. Le digo, ¿lo vio un neurólogo? No. Bueno, quiero que lo vea un neurólogo y que le hagan un escáner. Un gran privilegio para quienes podemos ir a una clínica y pedir lo que queremos, ¿no? Veo que está el doctor Song aquí. Y aquí quiero saludarlo, él es el director del Centro de Cáncer del Ministerio y es algo que desafortunadamente en Chile no todos tienen el privilegio, la suerte de poder realizarse. A muchos los mandan de vuelta a sus casas, pero yo insistí que lo viera un especialista y entré a hacer las fotos con el celular en mi mano y lo dejé encima de donde estaba sacándome las fotos, esperando que llamaran. No me llamaban. Me voy a cambiar y digo, qué raro, y viene corriendo una niña y me dice, Cecilia, te están tratando de ubicar.
Bueno, y ahí empieza la historia. Hablo por teléfono con el médico, con el neurólogo, y me termina diciendo por teléfono que Máximo tiene un tumor cerebral. Que me vaya a la clínica, que no es urgente, pero que me vaya, que me están esperando. Entonces, bueno, la gente que estaba conmigo haciendo las fotos se entera, porque estaban conmigo en el momento de que Máximo me vino a decir que se sentía mal, que lo mandé a la clínica, sabían que yo estaba pendiente del teléfono. Y cuando yo llegué, me olvidé del mundo, solo me preocupé de mi hijo. Pero al día siguiente empezaron a aparecer historias de que Máximo se había querido suicidar, de que Máximo había tenido un problema con el padre, de que Máximo... y las conjeturas y los... Entonces viene una niña de comunicaciones de la clínica y me dice, Cecilia, está lleno de prensa afuera, lleno. Nosotros no nos atrevemos a dar ningún informe, no queremos decir absolutamente nada, no sabe. Dije, por favor, informen. Yo creo que hay que hacer un comunicado y decir que mi hijo le ha pasado esto, al día siguiente lo operábamos en horas, y que se diga la realidad de lo que está pasando, porque yo no voy a mentir, si esto se va a saber en algún momento. Y lo único que te pido, ella me dice, bueno, perfecto, dime cómo lo quieres hacer para que salgas a hablar con la prensa. Yo, no me pidas eso, yo no soy capaz. Yo la energía que tengo a partir desde este momento es para mi hijo y con mi hijo, y yo no tengo espacio ni tiempo para nadie más. Será un médico de la clínica que dé el informe, y lo único que sí, que quisiera pedirle al médico, que pida una cadena de oración por mi hijo. Yo siempre creí en Dios, pero debo admitir que durante todo ese año de tratamiento, que fue dramático, espantoso, porque Máximo fue tratado con un protocolo equivocado, se le puso en mayor riesgo aún del que ya corría con la sola enfermedad. Esa incertidumbre de no saber dónde estaba el tratamiento indicado para mi hijo es una agonía. Por eso nace la Fundación CARE. Pero realmente fue tan maravilloso llegar al final a ese lugar donde lo tratarían, que aunque no me habían dicho que tendría éxito o no el tratamiento, yo ya me sentía en paz, porque dije, mi hijo va a recibir lo que necesita. Y ese trayecto fue doloroso, pero lleno de alegría, porque yo tomé la única decisión de la cual me congratulo eternamente, todos los días. Y cuando despierto cansada y sin ganas, o cuando no tengo entusiasmo, otra palabra que etimológicamente es bella, tener, ¿no?, los dioses en adentro. En Dios, ¿no?, como conectados con la fuente. Totalmente. Cuando tú estás así y tienes un entusiasmo divino, literal, eterno, pero hay veces que uno despierta medio acontecido. Y nunca me olvido de esa decisión que tomé esa noche, cuando me arranqué a la terraza a llorar con sollozos por lo que había pasado. Después de la operación, después de que me lo dieron de alta, todo el mundo me paraba para felicitarme, que Máximo ya se había acabado la pesadilla, y resulta que yo sabía que se venía la peor historia. Y se vino la peor historia. Su cáncer era grado 4, con muy pocas probabilidades de sobrevida, y que si sobrevivía el tratamiento lo dejaría casi en estado vegetal. Era la peor historia que me podrían haber entregado en mi vida, o sea, pero esa noche, y es esta la decisión que me salvó, tomé la más linda decisión que pude haber tomado. Después de llorar, dije, Dios mío, de repente en esa agonía siento, ¡mamá! Máximo se había metido en mi cama, yo estaba en la terraza y miro por la ventana adentro y lo veo tirado en mi cama así, con una sonrisa, de oreja a oreja. Ven, pues mamá, te estoy esperando. 14 años tenía. Y dije, ¿qué hago yo perdiendo el tiempo llorando aquí? Y la decisión fue, si a Máximo le quedan 2 años de vida, no hay tiempo para perder el tiempo. Solo me lo tengo que gozar, me lo tengo que comer a besos, lo tengo que amar infinitamente. Y nuestro proceso, ese año eterno, fue glorioso. Fue enmarcado en un dolor agónico, pero lleno de amor y lleno de
entusiasmo, lleno de alegría. Hacíamos miles de panoramas. Yo creo que nunca había estado más cerca de mi hijo, ni nunca imaginé que podría construir una historia más profunda con mi niño, quien vivió además su cáncer en plena adolescencia. Y en vez de adolecer, cuánta cosa adolecen los adolescentes, se llenó su corazón de mi amor, que yo tuve finalmente todo el tiempo que hubiese querido tener cuando él era más pequeño, o tal vez la sabiduría para verlo inundado de amor, pero Dios me dio la oportunidad de hacerlo cuando tenía 14 años y nos bañamos de amor. Y entonces, yo solo, y es una palabra fácil de decirlo en inglés, que atroz, que es ciútica, pero no importa, I regret, lo lamento, pero no es lamento, me da pena, miro con nostalgia ese tiempo por no haber hecho una sola cosa: escribir. Escribir, porque lo que yo viví es el periodo más puro, prístino, profundo de mi existencia. Es donde además todo lo que nos sirve se cae al suelo solo. Yo no tuve que elegir. Las prioridades ponen las cosas, o sea, el dolor tan profundo ordena todo solito. Sí. ¿No es cierto? Y yo a partir de ese momento tengo que dar gracias a Dios por lo que pudimos vivir juntos, ese amor que nos entregamos y que en realidad me dejó una enseñanza tremenda. Yo doy gracias a Dios todos los días, me congratulo por esa decisión, porque yo creo que nuestro amor nos salvó, no sé si contribuyó a su sanación, pero quiero creer que sí. Creo que creer que el amor ayuda, todo lo puede, todo lo sana. Y mi hijo se sanó. ¿Sería un milagro? Yo también creo, porque sentí el olor a rosas en muchas ocasiones en su cuarto. En el hospital en Estados Unidos, él estuvo mucho tiempo hospitalizado. Y yo entraba al baño y cuando salía abría la puerta y sentía olor a rosa y decía, qué raro. Esa es la presencia de la Virgen. Dice que cuando la Virgen se aparece, el olor a rosas inunda el lugar. Y rezábamos juntos y te da una paz muy, muy linda. Entonces, pero este es mi relato. Lo he querido compartir con ustedes porque así como ustedes me han escuchado, yo quiero escucharlas a ustedes o escucharlos a ustedes. Cada uno va a tener su momento de decisión, cada uno va a tener su frase sagrada, cada uno va a tener ese momento que le hizo así en lo más profundo. Qué lindo compartir. Qué lindo compartirlo. Así que Carolina, te felicito. Qué cosa más linda lo que han puesto en marcha, este programa que me he querido sumar. Lamento haber llegado tarde, pero de verdad no podía faltar. Y mi palabra, mi cáncer, qué lindo título, qué lindo proyecto y qué maravilloso poder compartir con ustedes y que ustedes dejen este legado para quienes vienen. Muchas gracias por invitarme. Entonces, si elegí o no elegí que contaba, no. Yo dije, no. Y ya a esas alturas a uno le importa a todo un soberano, nada. Claro. Totalmente. Nada. Lo único que quiero, como paréntesis, que me dio mucha pena, fue que yo pedí esa cadena de oración y se lo juro por lo más sagrado. Yo estuve durante más de las 8 y tantas horas de operación de rodillas rezando, pero eso es porque a mí me hizo bien rezar. ¿Ah? No habría sabido qué otra cosa hacer. Y sentí mucho amor, sentí esas cadenas de oraciones. Somos energía, nuestras palabras, nuestras intenciones tienen efecto en los otros, se crean cadenas de energía, créanme que es así. Si somos átomos, que en realidad si tú quieres disgregar la célula y todo, te quedas con un puntito que no es nada, pero es pura energía, somos energía. Bueno, Einstein lo dijo, qué maestro más genial cuando dijo que la materia es igual a la energía, o sea, somos materia, pero somos energía. Tenemos que comprender que además estamos sujetos en un campo mucho más grande que la materia, ¿no? Lo que nos rodea es mucho más grande que lo que podemos tocar.
Y yo sentí ese amor y esa intención de tanta gente, y Máximo salió al día siguiente de la operación, se fue caminando de la UTI a intermedio, y al subsiguiente a la habitación normal, y al tercer día lo dieron de alta. Y era el día de su cumpleaños. Y llegamos a casa a celebrarlo. Y estuvo saltando y todo. Le habían abierto su cabeza para sacarle un tumor que era del porte de una pelota de tenis. Y así se sanó de rápido. Y yo dije, gracias Dios mío, porque esa energía yo la sentí. Y tengo que admitir, y lo digo, perdón que vuelva a decirlo, pero es que creo que tiene que ver con lo que van a hacer ustedes. Yo, cuando Máximo, llegó la biopsia a los 10 días, llegó el resultado que era lapidario, y a los 2 días nos fuimos a Estados Unidos, porque en Chile podría haber quedado con graves secuelas, y nos dijeron que existía esta máquina, bueno. Y empezamos todo esto que era del terror lo que venía, porque tenían que hacer trasplante de médula, quién sabe cuántas cosas, y yo decía, es ahora cuando yo necesito que recen por él. Ahora, y nadie sabía. Y yo me acuerdo de haber hablado con mi íntimo amigo, con Felipe Izquierdo, que me llama, y me dice, ¿cómo estás? Aquí, bien, pero qué ganas de gritarle al mundo, acompáñennos, recen por él, pero tampoco quería hacerlo, porque quería que lo viviéramos en intimidad, pero echaba de menos esa red de intención linda, de compañía, que es la que van a generar con sus cuentos, porque eso es un traspaso de puro cariño. Contar la historia propia es de una generosidad infinita, que la pones al servicio del otro. Totalmente. Y es un acto de amor. Entonces, esa intención es muy valiosa para el otro, muy valiosa. Sí, yo creo que hemos recién ahora también experimentado nuevamente ese proceso. Miren cómo estamos después de haber escuchado el testimonio. Y esa es la intencionalidad, finalmente. Oye, muchas gracias. Gracias. Y estamos aquí y hay que reconocerlo, y es una maravilla hacerlo, gracias a Carolina, una persona que, teniendo el cáncer mira en lo que lo convierte hasta el día de hoy. Y como autora, ya no de un libro, sino de la propia ley, y los avances y los desafíos que supone también seguir justamente en esta cruzada. Y preguntarte por eso, por cómo el cáncer cambia tu lectura también en eso de tu vocación de servicio como mujer política. De alguna manera, no sé, quizá es subjetividad mía, pero yo te veo, y después además también del cáncer, y siempre he visto en ti como una figura política alguien que no está tan absorta en el ramaje y en la contingencia, tiene otra visión, tiene una trascendencia que es distinta y la acompaña. ¿Y cómo te ha marcado la enfermedad en eso de volcarte al servicio público y generar lo que Cecilia decía, que son estas redes de energía que somos nosotros aquí? Oye, yo quiero agradecerles primero a las tres, porque yo siempre digo que las mujeres sorprendemos. Me han sorprendido. ¿No es cierto? Porque es como a las tres las conozco a través de espacios distintos. Ese fue el sentido de invitarlas, que fuéramos mujeres con distintas trayectorias, ¿no? Pero es sorprendente y muy emotivo el que abran su corazón acá, ¿no? Que es un poco la invitación. Y me queda lo que dijo la Sol al principio, esto de la enfermedad que se vive individual y el desafío de lo colectivo, ¿no? Y está aquí la Pati, que le voy a echar al agua, que fue mi gran compañera cuando yo tuve el diagnóstico de cáncer. Y he contado esta historia, Pati, un montón de veces, no sé si tú la has escuchado, ¿no? Que yo primero fui donde un doctor que me dijo que muy buen doctor. Pati, ¿te puedes poner de pie para que te veamos todos? Ahí está. Muchas gracias. Ella fue la que, junto a varios otros acá, junto a varios otros que han sido parte de este camino, pero yo había ido donde un doctor que fue el que me diagnosticó el cáncer y me dijo, mira, tú eres una figura política, yo estaba terminando el periodo, o sea, el último año de diputada, y era obvio que por las condiciones en que había salido y la votación en Magallanes iba a ir al Senado. Entonces, como figura pública me dijo, mira, lo tuyo
no es tan complejo, inicialmente era un tratamiento de 6 meses, podemos calcular las quimios para que sean el fin de semana, no debería caérsete el pelo, pero si se te cae te pones una peluca y nadie va a saber que tienes cáncer. Y después mi hermano, que estudió medicina, habló con la Pati, que había sido su profe, y la Pati me atendió en una oficina, ¿no es cierto? Eso era más que sobrecupo, ¿no? Era un ratito. Y la Pati me dijo, ¿sabes qué, Caro? Ándate a tu casa. Yo vivía en Punta Arenas en ese tiempo, lo más importante es que te abrace tu familia, olvídate de todo el tema político, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo, que es como tan parecido a tu relato, ¿no? O sea, hoy día lo más importante es llenarte de cariño, el resto da lo mismo. Y fui al Congreso después de eso y le dije a mis colegas, ¿no? En el almuerzo, bueno, tengo este diagnóstico y me voy, tomo una licencia y háganse ustedes cargo de los temas, ¿no? Y qué es lo que uno quisiera para todo el mundo, ¿no? Que puedan vivir tranquilos, rodeados de cariño, de la oportunidad del mejor diagnóstico, de todo eso. Y quizás esa es mi mirada a propósito de lo que tú dices de lo individual, ¿no? Del espacio de uno, de vivirlo y de entenderlo y de resignificarlo, que es la invitación que les hacemos acá, ¿no? Y cada uno de esos relatos es el relato de la propia historia de uno. Y era tan válido el político que quería vivirlo en silencio y conocía a muchos colegas que nadie sabe que tuvieron cáncer, ¿no? Así como mi perspectiva individual, ¿no? De cómo yo quería vivirlo. Pero después de eso, el volver al Congreso y tener la oportunidad, yo lo he dicho muchas veces, de ser voz de mucha gente, ¿no? Que conocí y que no tiene la posibilidad de muchas veces ni contar su historia, ¿no? Ha sido lo colectivo del cáncer. Es encontrar entre nosotros los puntos que nos unen, ¿no? Y que nos conectan con lo más humano de las personas y que están en esa historia de salir adelante o quizás de no salir adelante, pero de ganar un par de meses y por Dios que son importantes esos meses, ¿no? De descubrir el valor de la vida, esto que aparece en los relatos acá y en los que se escribieron. Entonces yo solo quiero, porque no me tengo que extender mucho, porque ya nos extendimos de más, quiero dar las gracias, ¿no? Dar las gracias de tener la posibilidad de juntarlos a ustedes acá, ¿no? Hicimos un esfuerzo de que haya gente diversa, pero entre medio de las mesas hay hartas personas que para mí han sido significativos en esto, no solo de vivir mi cáncer, ¿no? Sino de hacer el cáncer un desafío que asumimos en colectivo y donde todos, desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes, desde nuestras profesiones, podemos ayudar. Para mí fue un gran aprendizaje leer todos los relatos. Yo fui jurado la vez pasada y encontré relatos que jamás hubiera pensado, perspectivas que jamás hubiera imaginado de cómo viven las personas el cáncer. Y son un tremendo aprendizaje respecto a cómo hacemos política pública, ¿no? Una mujer que decía que extrañaba el cáncer, porque cuando estaba con cáncer todos estaban con ella y después como era la super guerrera que había ganado ya no necesitaba ese apoyo, ¿no? Y podría relatar muchas otras perspectivas. Entonces yo más bien lo que quiero es pedirles a ustedes, ¿no? Están aquí y en este entorno más bonito, más cuidado, ¿no es cierto?, con cariño, para que sean como embajadores y embajadoras de esto, de la importancia que la gente pueda compartir, ¿no? Escuchar los testimonios además de quienes participaron, y hay varias cosas que quienes hicieron el video, ¿no es cierto? Hay parte de nuestro equipo, la Constanza y la Yeri, me contaban de lo que significó para las chicas que además ya no están con nosotros, de haber participado del concurso. O sea, qué maravilla poder hacer eso, ¿no? Sin calcularlo, ¿no? Cómo cosas tan sencillas a veces pueden tener este efecto, ¿no?, tan exponencialmente positivo, y poder colaborar, como decía Bruno, desde mi rol ahora en el Centro para la Prevención y Control del Cáncer, a esto de resignificar, ¿no? De darle la vuelta a la otra mirada y mostrar que eso es posible, para mí es un tremendo regalo de la vida. Así que solo eso, e invitarlas a hacer del cáncer una tarea colectiva, ¿ya? Yo creo que para eso estamos aquí. Me encanta lo que ha pasado, ¿no? La emoción, la profunda emotividad después de haber escuchado los testimonios de ustedes.
de las 4 extraordinarias mujeres que se han abierto en esta instancia. Y yo tengo una posición privilegiada porque veo efectivamente también el ademán, pero sobre todo veo los ojos, la mirada, cómo se carga de emoción cada una de las personas que han estado con nosotros compartiendo, que es lo que nos inspira en definitiva. Y de verdad, por darse el tiempo, por estar aquí, por generar las redes, por finalmente darle valor a los testimonios. Oh, muchísimas gracias por la generosidad, de verdad. Un fuerte aplauso, por favor. Y aquí. Encantado. Bueno, y me encanta además también lo importante, el no escribir con la mano, escribir con el corazón, que también es clave. Y a propósito de corazón, todos conocimos lo que fue Javiera Suárez y su gran legado al poder también testimoniar lo que fue su cáncer. Y quien lo vivió de primera mano y acompañando todo el proceso es Cristiana Arriagada, doctor Cristiana Arriagada, a quien pido un fuerte aplauso porque va a compartir su experiencia también con nosotros y nos acompaña. Cristian, ven para acá. Gracias a ti. ¿Se escucha? ¿Por dónde? No, como tú prefieras. ¿Ahora sí? Ahí sí se escucha. Voy a poner tiempo para no pasarme largo porque ya en la emoción uno se extiende. Pero bueno, lo primero que quiero hacer es agradecerle a todos la invitación, especialmente a Carolina y a su equipo. La verdad que se me hace muy emotivo estar aquí hoy día y hasta un poco difícil hablar después de todas las mujeres que han hablado hoy día con sus tremendas historias. Yo espero poder asombrar un poco también, no sé si mucho, pero algo vamos a asombrar con un poco de suerte. Y lo primero que quiero hacer es, dado que esto es un concurso y dado que la Javiera no pudo participar en este concurso, yo quiero participar a nombre de ella. Gracias, cáncer, por enseñarme a vivir día a día. Gracias, cáncer, porque no doy ni un día de mi vida por garantizado. Gracias, cáncer, por enseñarme lo importante de la hora. Gracias, cáncer, porque hoy me siento más cerca de Dios y de la Virgen. Gracias, cáncer, porque me ayudaste a sanar heridas. Gracias, cáncer, porque hoy me quiero y acepto mucho más que antes. Gracias, cáncer, por mostrarme el amor verdadero. Gracias, cáncer, por acercarme aún más a mi familia y amigos. Gracias, cáncer, por hacer que cientos de personas diariamente me llenen con sus oraciones y lindas palabras. Gracias, cáncer, porque, aunque preferiría no tenerte, día a día me enseñas algo bueno. Gracias, cáncer, por sacar mi mejor versión. Bueno, yo con esas palabras de ella lo dejo para el concurso. Si gana, gana ella, si no tengo nada que ver, pero bueno, yo aprovecho de contarle un poquito mi experiencia con esto y quiero reforzar la idea y la importancia que tiene para mí el compartir lo que significa un cáncer. Con Javiera nos habíamos casado hace muy poco, llevábamos 3-4 meses de matrimonio y ella estaba muy ansiosa por tener un hijo. Yo también. Yo estaba un poco más tranquilo, pero ella estaba muy ansiosa con la idea de tener un hijo ya. Dicho y hecho, aproximadamente como 6 meses, efectivamente, estábamos buscando un hijo y un lunes, ecografía, íbamos en silencio porque ya habíamos tenido un test de embarazo positivo, pero yo un poquito, ella era la persona pública, yo no venía del mundo público, yo mucho más cuidado, yo quería mi privacidad y quería nuestra privacidad, pero ella un poco como que me estaba tratando como de seguir y respetar al mismo tiempo, entonces fuimos en silencio, ecografía, lunes, latidos, Pedrito se viene, felices los dos, maravilloso, y en ese mismo control de ecografía le dice a Carlos de la Jara, que era nuestro ginecólogo en ese momento, dice, Carlos, siento algo raro en la pechuga acá. Y Carlos agarra el ecógrafo, lo cambia, le pone acá y dice, mira, se ve algo quístico, no se ve malo, tranquila, pero para salir de dudas, anda el viernes, hazte una ecografía formal. Entonces nosotros pasábamos desde el lunes de ver a Pedrito a un viernes a tener una ecografía, en que yo estaba en pabellón, entonces bajo el pabellón, me dice, baja rápido por favor,
Bajo el pabellón, ecografía, y la ecografista llama a la cirujana de mama, y las dos me vienen con cara como de terror y me dicen, esto no se ve bien. Entonces pasamos de la máxima expresión de vida a esta amenaza absoluta de muerte. Dentro de ese periodo que vino, a continuación yo me voy a valer mucho de las cosas que ya han hablado, que habló Cecilia, decisiones y cosas. Nosotros tomamos muchas decisiones, pero una a la cual yo honestamente no me preparé y no vi venir, fue la idea de hacerlo público. Y a diferencia un poco de lo que contaste tú, nosotros sí tuvimos esa conversación. Entonces esto era un miércoles, jueves, nuestra primera inmunoterapia. Entonces un poco estábamos en la clínica, yo un poco elegimos tratarnos en la clínica alemana con el afán de yo poder trabajar en Las Condes. Entonces yo iba de un lado a otro, pero no estaba como con las dos cosas en el mismo lugar, entonces me permitía a mí trabajar un poco más tranquilo y a ella estar un poco más fuera también. Entonces nos sentamos un día en la noche mientras estaba pasando la inmunoterapia y siempre alojaba la noche ahí y me dice, siente y hablamos de esto. Y me dice, bueno, ¿qué opinas tú? ¿Lo hacemos público o no? Y yo la verdad es que, mira, si me estás preguntando mi opinión, pues yo quiero ser respetuoso, porque creo que esta decisión es tuya. Yo no sabía cómo lidiar con más presión y con más cosas en este momento. Si tú me preguntas a mí, yo no lo haría público todavía hasta que no sepamos bien para dónde va esto. Y me escuchó. Ya sabrán lo que pasó después, pero esto era una mujer con la que no le podía decir mucho qué hacer. O sea, tenía bastante ideas propias y me escuchó. Me dijo, ok, gracias. La mañana yo siempre cada vez que ella alojó en la clínica, yo alojé con ella. Entonces pasamos la noche ahí y la verdad que cuando uno dice gracias a cáncer, efectivamente pasamos muchas noches en silencio, muchas noches en que nos reímos de cosas porque estábamos los dos solos, estábamos ahí, estábamos encerrados en el fondo. Entonces me voy a trabajar al día siguiente a la clínica Las Condes y cuando vengo de vuelta abro el teléfono y me encuentro así pero en infinidad de mensajes y cosas de gente que yo no había hablado hace años y todo el mundo te aparece. Y yo dije, bueno, obviamente eligió lo otro, entonces subo a la pieza y digo, bueno, veo que nuestra conversación de ayer claramente, me dice, mira, y ahí me dice algo que nunca se me va a olvidar y que me dice, mira, me dice, yo te quiero mucho y esta es mi familia y este es mi núcleo, pero yo no puedo ni quiero vivir esto sola. Cada gotita de energía extra es ayuda y cada gotita de energía o de energía positiva que yo pueda recibir de una persona, cualquiera sea, es un paso más cerca de estar sana. Y si el costo de eso es hacer esto público, yo lo acepto. Y te pido perdón porque sé que tú no querías lo contrario, pero esto es lo que yo quiero. Y bueno, ya no tenía mucha opción, pero en verdad, creo que, y mirado en retrospectiva, hace todo el sentido del mundo. Yo creo que uno de los grandes problemas de la palabra cáncer y el diagnóstico de cáncer es que inmediatamente te aísla, la gente no sabe si mirarte, no sabe cómo mirarte, no sabe qué decirte, no sabe cómo hablarte, no sabe si mencionarlo o no. No saben si verte o no, si te ven ponen como esa cara como de pena, si como chuta, no sé si verlos yo ahora porque tampoco me sirve. Entonces uno entra en esta dinámica como de aislarse de gente y lo que pasó aquí fue todo lo contrario. Ella salió a plantear y a poner en la conversación del cáncer sobre la mesa de un lugar tan positivo, tan real, porque nunca escondió nada y mostró cuando se caía el pelo, cuando le salía el pelo, tenía un pelo así como ruliento, y cuando se le caía de nuevo y cuando se le salía. Y era un poco crudo para mí que estaba al lado, pero la verdad es que creo que hizo tanto bien y hace tan bien que hablemos de esto, porque la realidad de las cosas es que la muerte y la idea de muerte y aceptar la fragilidad del ser humano y aceptar que nos vamos a morir le agrega tanto valor a la vida que cuando Cecilia dice ese fue el año más puro, más intenso, más profundo que he vivido en mi vida, porque cuando uno está realmente conectado con la muerte, que lo olvidamos, estamos aquí como que no pasa nada, pero cuando uno conecta con esa idea de que mañana puede que no sea real, es que hoy día adquiere tanto más valor. Y esa fue una invitación que ella hizo, que yo tal vez no vi en su totalidad en su momento, pero que hoy día cada uno de ustedes tiene la oportunidad de hacer a través de un relato cortito. Es probable que muchos para ustedes que son pacientes o familia de pacientes, es probable que si no cuentan con una plataforma en el fondo de tanta gente
Mucha gente no sabe, no tiene idea, y nunca supo tampoco. Nunca, si uno vive con esta idea de que no me dijo nada, entonces me alejé de estas personas. Nunca supieron tal vez. Y esto es una oportunidad para acercarse a tantas personas. Entonces, solamente para no alargarme demasiado, pero aquí viene como mi parte del cuento. Cuando la Javiera, cuando vivíamos un poco toda esta experiencia, yo siempre le decía un poco a la Javiera de que esta historia era tan potente y era tan cinematográfica que deberíamos escribir un libro, deberíamos hacer una película, porque pasaron tantas cosas, que pasaríamos un rato largo aquí, y ella estaba un poquito como reacia a la idea porque como buena película necesitaba tener un fin. Y ella, como tenía una cuota de incertidumbre de ese fin de la película, es que no quería. Entonces ella se volcó a hablar de alimentación saludable, comida, y desde ese lugar transformó un poquito como llevemos alimentación sana como un pilar de vida. Pero una vez que ella falleció y que este año se cumplieron 5 años, mi cruzada personal y mi disquisición en la mente era ¿cómo hago ahora para inmortalizar esta historia para Pedro? ¿Cómo hago para que este niño que nació y que se gestó en la mitad de un cáncer con un tratamiento, con inmunoterapia, no sé, les podría contar la cantidad de veces que el doctores nos miraban y decían así, como que yo miraba y decía, ¿estáis locos? Pasamos por muerte y vida, así, pero era una pequeña montaña rusa. ¿Cómo hago para que este niño entienda el sacrificio que hizo esa mujer para que él esté vivo hoy día y el sacrificio que puso y la cantidad de amor que puso una infinidad de gente para que él esté vivo hoy día? Y no quería que pasara demasiado tiempo, porque además que pasa el tiempo y como que la imaginación y un poco la fantasía, y uno va transformando momentos y los va como poniendo un poquito más de color y los cambia. Yo quería que esto fuera lo más puro y lo más real posible y que tuviera la menor cantidad de ideación mía, sino que fuera efectivamente lo que pasó. Y un buen día, en esta idea de, ok, ¿qué hago? ¿Cómo escribo? Como son las sincronías y las coincidencias, que no existen, pero son sincronías al final del día, me llaman de la editorial Planeta y me dicen, Cristian, estamos pensando en ti, queremos que hagas una charla y me gustaría que escribieras un libro. Y yo digo, ¿qué es? ¿Un libro de qué voy a escribir yo? No, un libro como quería hablar como de coaching para situaciones difíciles. Y la verdad que yo no me atrevo, yo viví una experiencia personal, pero hasta ahí llego. Entonces me puse a leer y dije, ok, esta oportunidad no la puedo perder, y me puse a leer y me encontré con un libro muy lindo, que es un libro de un papá afroamericano que le escribe un libro a su hijo explicándole lo que va a significar para él vivir como un niño y como un adulto de raza negra en Estados Unidos. Y yo dije, esta es la oportunidad que tengo yo para escribirle un libro a Pedro de lo que fue la experiencia de su nacimiento y de sus primeros años, para que él de ahí tenga una base para hacer lo que tenga que hacer. Porque yo comparto absolutamente lo que hablaba Amaro, en que la gran pregunta es ¿para qué? Y la verdad es que nadie sabe para qué. Y uno sabe para qué retrospectivamente generalmente. Entonces yo la verdad es que ¿por qué Dios me regaló la oportunidad de acompañar a Javiera en su viaje? No lo sé. Creo que esto es otro regalo más entre muchos que he tenido en mi vida. Creo que hoy día mi vida adquirió y adquiere otro valor gracias al cáncer, así que gracias cáncer desde mi parte también. No sé cómo habría sido yo como paciente, y ahí concuerdo en la idea de que esta es una enfermedad individual, pero que nos afecta a todos. Y sí los quiero invitar a darse la oportunidad, Yo sé que este es un curso que está un poquito limitado a pacientes y familiares, pero yo creo que aquí, con un poquito de suerte, todos nos daríamos a regalar la oportunidad de escribir en 250 palabras lo que es el cáncer para mí, hacerse la idea de cómo querría yo que se acerque la gente si yo tuviera ese problema, cómo querría yo que se dieran las cosas en ese contexto. Y la verdad es que no sabemos lo que va a pasar porque esto es un momento, la vida es un momento, y el para qué
solamente lo vamos a entender una vez que todos estos puntos se junten en el tiempo. Así que les doy muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por la oportunidad de contarles este pequeño relato. Espero no haber aburrido y haber asombrado un poquito. Traje unos libros también para que agreguen en el fondo a los libros que van a recibir hoy día. Así que muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Ya estamos finalizando. Yo solamente quería compartir con ustedes el ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Es curioso porque en el tiempo que estuve con Pilar, durante todos esos años, yo nunca le escuché preguntarse ¿por qué a mí? Nunca. Era una persona que tenía una cierta dicotomía entre, y me admiraba profundamente, esa delicadeza y esa extraordinaria sensibilidad, y por otro lado, fieramente resiliente, con un hambre de vida. Y solo quiero terminar por contarles que estando en Inglaterra, recuerdo una instancia en la que estábamos viendo Madame Butterfly, la ópera. Ella sabía de ópera. Yo era el burro de turno, pero acompañaba porque me encantaba. Pero es ella la que me incitaba, ¿verdad? Y estábamos en el Albert Hall y estamos viendo la ópera, cuando en ese silencio sepulcral, los ingleses son muy respetuosos del silencio de turno, siento un leve sollozo. Y le tomo la mano y le digo, ¿estás con dolor? No, me dice. Seguimos viendo la ópera. Y nuevamente escucho un pequeño quejido, un pequeño alarido. ¡Ah! Y le digo, ¿estás con dolor? ¿Vamos para afuera? Te acompaño. No, me aprieta la mano con un poco más de fuerza. Y la veo y veo que está llorando. No era muy dada a llorar, pese a su enorme sensibilidad, pero estaba llorando y estaba lagrimando. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué estás llorando? Y me dice ella, con una sonrisa, pero aún lagrimando, es tan bonito, en alusión a lo que estaba presenciando, decía, la vida es tan bonita, qué ganas de tener más. Yo creo que ese sentimiento nos acompaña. Todos nos hemos emocionado hoy al revivir. Creo que es muy importante que generemos estas redes y que promovamos estos testimonios porque nos hacen bien como sociedad a la hora de poder colectivizar. Hagamos eso, la generosidad que hoy han depositado estas personas que han estado aquí a corazón abierto ha sido preciosa. Y miren lo que ha conllevado, miren lo que ha hecho y generado en todos nosotros. Cada uno de ustedes es, por cierto, efectivamente, una catapulta para poder anunciar esto, que esto está pasando. Promuévanlo a través de todas sus redes. Si para eso están. Esa es la idea. Promuévanlo, por favor, a partir de todos los canales que sean posibles y generemos esa conciencia que es el espíritu que nos convoca.